La casa de antigüedades. Capítulo 51. El amable y sincero propietario del refugio de soltero durmió hasta bien entrado el día acompañado de cosas parecidas a él como la lluvia, el barro, el polvo, la humedad, la niebla y las ratas. Llamó a su criado Tom Scott para que lo ayudara a levantarse y a preparar el desayuno, abandonó su lecho y procedió a su aseo personal, terminado el cual, y la colación, volvió a dirigir sus pasos hacia Bevis Marks. Pero esta vez su visita no iba destinada al señor Swiveller, sino al amigo y patrón de este, el señor Sampson Brass. No obstante, ambos caballeros se hallaban ausentes y, en cuanto a la vivificante luz del derecho, la señorita Sadie tampoco estaba en su puesto. Esta ausencia conjunta se daba a conocer a los potenciales visitantes mediante un trozo de papel escrito a mano por el señor Swiveller, que estaba pegado junto al timbre y que, sin ofrecer al lector clave alguna del momento concreto en que había sido colocado, le suministraba la vaga e insatisfactoria información de que el citado caballero volvería dentro de una hora. «Seguro que hay alguna criada», se dijo el enano mientras llamaba a la puerta, «que me podrá informar». Tras un largo intervalo, la puerta se abrió e inmediatamente después se oyó una vocecita. «Haga el favor de dejar tarjeta o mensaje». «¿Eh?», exclamó el enano, bajando los ojos, algo completamente nuevo para él, hacia la pequeña criada. A lo cual, la niña, intentando repetir lo que ya había dicho con ocasión de su primer encuentro con el señor Swiveller, respondió de nuevo. «Haga el favor de dejar tarjeta o mensaje». «Sí, dejaré una nota», resolvió el enano, entrando en el bufete delante de ella, «y procura que tu amo la lea en cuanto llegue a casa». Dicho lo cual, el señor Kilp subió a un taburete alto para escribir la nota mientras la pequeña criada, debidamente instruida para tales emergencias, lo observaba con los ojos bien abiertos, lista para salir a la calle y dar la alarma a la policía si al visitante se le ocurría sustraer una sola galleta. Mientras el señor Kilp plegaba la nota, rápidamente escrita, pues era muy breve, sus ojos se cruzaron con los de la pequeña criada, y se quedó mirándola un buen rato. «¿Cómo estás?», le preguntó el enano, masticando una galleta con unas horribles muecas. La pequeña criada, sin duda asustada por su mirada, no dio ninguna respuesta audible. Pero por el movimiento de sus labios parecía seguir repitiendo lo de dejar tarjeta o mensaje. «¿Te tratan mal aquí? ¿Es tu ama una tirana?», preguntó Kilp con una risita. En contestación a esta última pregunta, la pequeña criada, con una mirada a la vez de desconfianza y de miedo, frunció su boca redondeada y asintió con fuerza. Ya fuera que en su gesto había alguna expresión de astucia que le gustó particularmente al señor Kilp, ya fuera simplemente que éste tuviera el capricho de ponerla nerviosa, lo cierto es que plantó los codos sobre la mesa del despacho y, pellizcándose los carrillos sin parar, se quedó mirándola fijamente. «¿De dónde eres?», le preguntó tras una larga pausa, acariciándose la barbilla. «No lo sé». «¿Cómo te llamas?». «No me llamo nada». «No digas tonterías», replicó Kilp. «¿Cómo te llama tu ama cuando te necesita para algo?». «Pequeño diablo», respondió la niña. Y añadió al mismo tiempo, como temiendo otra pregunta más. «Pero haga el favor de dejar tarjeta o mensaje». Aquellas respuestas tan raras podrían naturalmente haber desencadenado otras cuantas preguntas. Pero Kilp no volvió a abrir la boca. Apartó los ojos de la pequeña criada, se acarició pensativamente la barbilla y, doblando la nota como para escribir la dirección con la más escrupulosa exactitud, la miró, de manera tal vez algo encubierta pero persistente, por debajo de sus pobladas cejas. El resultado de aquel examen secreto fue el siguiente. Se tapó la cara con las manos y esbozó una risita pícara y silenciosa, lo que hizo que una vena se le hinchara hasta el punto de que casi parecía que fuese a estallar. Y, calándose el sombrero hasta las cejas para ocultar su alegría, y los efectos de esta, lanzó la carta sobre la mesa y se marchó.
Una vez en la calle, movido por cierto resorte secreto, empezó a reír como un loco mientras trataba de mirar a través de la sucia verja de hierro el interior del bufete para ver si la niña seguía allí, hasta que al final se cansó. Rumbo al páramo, que estaba a un tiro de rifle de su refugio solteril, pidió té para 3 personas para tomarlo aquella tarde en la caseta de verano, pues el objeto tanto de su viaje como de su nota había sido invitar a la señorita Brass y a su hermano a compartir con él la merienda en dicho lugar. No era precisamente la estación del año más propicia para tomarte en una caseta de verano, y menos en aquella, que se hallaba en un avanzado estado de ruina, junto a la cenagosa orilla de un gran río con marea baja. Sin embargo, fue en aquel elegante lugar donde el señor Kilp pidió que prepararan una colación fría, y fue debajo de su tejado carcomido y cuarteado donde, unas horas después, recibió al señor Sampson y a su hermana Sally. «Ustedes son aficionados a las bellezas de la naturaleza», declaró Kilp con una sonrisita. «Es un lugar encantador, ¿verdad, Brass? Un lugar inhabitual, sin artificios, primitivo, ¿verdad?» «Es delicioso, de veras, caballero», contestó el abogado. «¿Un poquito frío?», preguntó Kilp. «No particularmente, diría yo», respondió Brass, tiritando de frío. «Tal vez un poco húmedo, palúdico incluso, solo lo suficientemente húmedo para que resulte alegre, señor Kilp», respondió Brass. «Ni más ni menos, señor Kilp». «¿Y a Sadie?», preguntó el enano con una expresión de delicia. «¿Le gusta a ella?». «A ella le gustará más», respondió la dama de ideas firmes, «cuando empiece a tomar el té. Así que vamos a tomarlo ya, y deje de incordiar». «Ah, la dulce Sally», exclamó Kilp, alargando los brazos como para abrazarla. «La gentil, encantadora y arrolladora Sally». «Qué hombre tan notable», mascullaba el señor Brass a manera de soliloquio. «Un auténtico trovador, eso es, un auténtico trovador». Aquellos cumplidos fueron proferidos en un tono un tanto ausente y distraído, pues el desafortunado abogado, además de tener un fuerte resfriado, se había empapado de agua en el camino, y habría aceptado algún sacrificio pecuniario de haber podido desplazar aquel destemplado aposento a una habitación caldeada y ponerse delante de un fuego. Sin embargo, Kilp, quien, más allá de la gratificación de sus antojos demoníacos, debía a Sampson cierto premio por el papel que había desempeñado en la famosa escena fúnebre, de la que él había sido testigo oculto, observaba estos síntomas de incomodidad con una dicha indescriptible, extrayendo de ellos una alegría secreta que ni el más suntuoso banquete podría haberle proporcionado. Es asimismo digno de notarse, ilustrador de un pequeño rasgo de carácter de la señorita Sadie Brass, que, aunque por sí misma habría sobrellevado las incomodidades de aquel páramo de muy mala gana y probablemente se habría marchado antes de que fuera servido el té, en cuanto contempló la latente incomodidad y desazón de su hermano, se llenó de una siniestra satisfacción y de una alegría especial. Aunque el agua se filtraba por el tejado y caía sobre sus cabezas, la señorita Brass no formuló ninguna queja, sino que presidió el servicio del té con imperturbable compostura. Mientras el señor Kilp, en su ajetreada hospitalidad, se sentaba sobre un barril de cerveza vacío y ensalzaba aquel lugar como el más hermoso y confortable de todo el Reino Unido y brindaba por la siguiente reunión en aquel mismo sitio. Mientras el señor Brass, con la lluvia cayéndole en la misma taza de té, hacía desesperados intentos por mantener el buen humor y parecer satisfecho. Mientras Tom Scott, que estaba de guarda en la puerta protegido por un viejo paraguas, exultaba en sus propios tormentos y parecía partirse de risa. Mientras pasaba todo esto, la señorita Sadie Brass, sin prestar la menor importancia al agua que goteaba sobre su femenina persona y su bello atavío, permaneció serenamente sentada a la mesa del té, rígida y gris, contemplando la infelicidad de su hermano con proverbial calma de espíritu y dispuesta, en su abnegado olvido de sí misma, a permanecer así toda la noche, presenciando con regocijo los tormentos que la avariciosa y servil naturaleza de su hermano la obligaba a soportar y no le permitía reprobar.
Y esto debe observarse para que el relato no resulte incompleto, pese a que, desde el punto de vista de los negocios, ella mantenía una perfecta sintonía con el señor Sampson y se habría indignado sobremanera si éste hubiera defraudado a su cliente en cualquier sentido. En el culmen de su estrepitoso júbilo, el señor Kilp, tras despedir momentáneamente bajo algún pretexto a su criado duende, recobró enseguida su actitud, se bajó de su tonel y, poniendo la mano sobre la manga del abogado, declaró: «Una palabra antes de seguir adelante. Sally, preste atención un minuto usted también». La señorita Sally se acercó maquinalmente, acostumbrada como estaba a conferencias de negocios con su anfitrión, tanto más importantes cuanto menos lo parecían. «Un asunto», precisó el enano, pasando la mirada de hermano a hermana. «Un asunto muy privado. Reflexionen bien sobre él cuando estén solos». «Ciertamente, señor Kilp», respondió Brass sacando un cuaderno y un lápiz. «Tomaré nota, si le place, señor Kilp». «Documentos notables», agregó el abogado, levantando los ojos al techo. «Documentos realmente notables. Expone sus argumentos con tanta claridad que es un placer anotarlos. No conozco a ningún parlamentario que lo iguale en claridad». «Le voy a privar de ese placer», objetó Kilp. «Guarde ese cuaderno. No queremos ningún documento». «Bien. Hay un chico llamado Kid». La señorita Sally asintió con la cabeza, dando a entender que lo conocía. «Kid», exclamó el señor Sampson. «Kid. Ja, he oído su nombre antes, pero no recuerdo bien cuándo». «No recuerdo exactamente, usted es más lento que una tortuga y más espeso de mollera que un rinoceronte», repuso su cortés cliente con gesto de impaciencia. «¡Qué hombre tan agradable!», exclamó el obsequioso Sampson. «Sus conocimientos de historia natural son sorprendentes. Es todo un bufón». No cabe duda de que el señor Brass quería hacerle un cumplido, pero le faltó pronunciar bien el nombre del famoso naturalista francés Buffon. Sea como fuere, Kilp no le dejó tiempo para corregirse, ya que él mismo realizó esta tarea propinándole un golpe en la cabeza con el mango de su paraguas. «Por favor, nada de peleas», profirió la señorita Sally, sujetándole la mano. «Le he dicho que lo conozco, y eso basta. Siempre destacando», exclamó el enano, acariciándole la espalda y mirando despectivamente a Sampson. «No me gusta Kid, Sally». «Ni a mí tampoco», repuso la señorita Brass. «Ni a mí tampoco», recitó Sampson. «Entonces, muy bien», exclamó Kilp. «La mitad de nuestro trabajo ya está hecha. Este Kid es uno de esos tipos honrados o buenas personas. Un perro fisgón, un hipócrita, un espía con doble cara, un cobarde, un chucho que lame a quienes lo alimentan y halagan, pero ladra a todos los demás. Terriblemente elocuente», exclamó Brass con un estornudo. «Completamente asombroso». «Vamos al grano», exigió la señorita Sally, y menos retórica. «La otra vez», exclamó Kilp con otra mirada despectiva a Sampson. «Ella siempre destacando. Digo, Sally, que es un perro insolente con todo el mundo, y sobre todo, conmigo. En una palabra, que no lo trago». «Eso es suficiente, señor Kilp», zanjó Sampson. «No, eso no basta, señor Brass», contradijo Kilp, mirándolo desdeñosamente. «Haga el favor de dejarme hablar. Además de que no lo trago por ese concepto, me está amargando la vida, se está interponiendo en un objetivo que podría resultar sumamente jugoso para nosotros tres. Aparte de eso, repito que no lo trago, lo odio. Como ya conocen al chico, pueden adivinar el resto. Piensen en la mejor manera de quitármelo de en medio, y ejecútenla. ¿Puedo contar?». «Puede contar, señor Kilp», convino Sampson. «Entonces, deme la mano», repuso Kilp. «Y usted, señorita Sally, también la suya». «Señorita, cuento tanto, o más, con usted que con él. Tom Scott ya vuelve. Trae una lámpara, unas pipas, más grog y bebamos en tan alegre velada».
No se dijo ni una palabra más ni se intercambió una mirada más que hicieran la menor referencia al asunto, al verdadero motivo de la reunión. Como los tres estaban acostumbrados a actuar juntos, unidos por lazos de interés y beneficios mutuos, no se necesitó nada más. Kil volvió a ser con gran facilidad el bullicioso salvaje que había sido unos segundos antes. Eran las 10 de la noche cuando la excelente Sati tuvo que ayudar a salir del páramo a su directo hermano, quien necesitó el máximo apoyo que la delicada constitución de la hermana podía prestarle, pues, por alguna razón, sus pasos eran indecisos y sus piernas se doblaban constantemente. Vencido, a pesar de los varios sueñecitos que había echado, por las fatigas de los últimos días, el enano se dirigió rápidamente a su primorosa mansión, y pronto empezó a soñar en su koi. Nosotros lo abandonaremos ahora en medio de sus sueños, en los que tal vez harán su aparición las silenciosas figuras que dejamos unos capítulos atrás en el viejo pórtico de la iglesia, para unirnos a ellas mientras están sentadas contemplando el apacible lugar.